Bueno, pues comenzamos con la siguiente sesión a cargo del Teniente General Rubén García Servet. Es un placer para mí presentar a este ponente porque realmente tiene un currículum, una trayectoria asombrosa. Y además he de decir, mi general, que le había leído, le había estudiado, porque cuando estaba preparando mi tesis doctoral sobre la OTAN, al principio el tema de la tesis era la gestión de crisis, las operaciones no artículo 5 del concepto estratégico del 99, pero como bien sabe tanta gente que nos dedicamos a esto, las tesis crecen y crecen y se convierten en otra cosa. Entonces él tenía un libro muy interesante en el que analizaba este concepto de forma muy exhaustiva y lo tengo subrayado de principio a fin, con lo cual qué honor. Ha sido una sorpresa, ahora ya le conozco en persona. Bueno, pues Rubén García Servet es, como he dicho, es teniente general del Ejército del Aire, piloto militar, diplomado de Estado Mayor y por el Colegio de Defensa de la OTAN. Ha sido antiguo comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Sur de la OTAN, en Torrejón, o sea, de la OTAN. Estamos ya en el plano internacional. Ha sido jefe de la División de Planes del Aire, comandante del aeropuerto de Kabul, esto me ha llamado mucho la atención, director de la Academia General del Aire, jefe de Fuerzas Aéreas de la base de Gando y consejero de Ministro de Defensa. Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociología, diplomado en Relaciones Internacionales por París y por la Sorbona y por la Complutense, maneja correctamente 3 idiomas. Además, es académico de número de 2 importantes academias, la Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras de París y la de Ciencias y Artes Militares. Tiene numerosas distinciones, condecoraciones como la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz de Mérito Aeronáutico, la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil, Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, etc., etc. Son muchas. Bueno, es miembro también del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del Colegio de Abogados de Madrid, del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid y profesor honorífico del CSDEN. Además, tiene en su haber una larga lista de publicaciones relacionadas todas, lógicamente, con seguridad y defensa, entre las que se incluyen algunas monografías. Con lo cual, pues estamos ante una persona preparadísima que seguro que nos ilustra perfectamente sobre qué es la OTAN y cómo funciona la OTAN por dentro. Cuando quiera, Muchas gracias. General. Muchas gracias. Bueno, me pongo de pie porque me resulta más cómodo, con tu permiso. Un honor, si quiere. Sí, prefiero sentarme. Si no, bueno, un honor estar hoy aquí. Así lo veo desde... Yo no vengo a vender la OTAN, con lo cual, donde la OTAN mete la pata, pues diré que la OTAN mete la pata, que también la mete. Y pienso hacer una disección real que quizá os pueda ayudar al ejercicio que vais a hacer a continuación, ¿no? Y un poco a situaros en el complicado mundo en el que vivimos, ¿vale? Seré todo lo honesto que hasta donde pueda llegar en las preguntas que al final podáis hacer, por lo tanto, me temo que dado que ya, como siempre, vamos tarde, pues iremos tarde al café, pero lo prefiero si nuestra moderadora está de acuerdo para no perder la cuestión, ¿vale? Mi visión de la OTAN no es de despachos, ¿vale? Yo he estado en la OTAN una parte de mi vida y ha sido siempre en donde suenan las bombas, ¿vale? Que quizá es un poco el olor realista de lo que estamos hablando. Bueno, sin más preámbulo, mi guión es contestar a la primera pregunta, ¿qué es la OTAN? Pregunta que poca gente contesta o sabe contestar, lo digo sinceramente. ¿Cómo funciona? Lo más importante, cara al Play NATO después, la cuestión de cuál es esa sistemática extraña que tiene la organización en la toma de decisiones.
Tengo que tocar el tema Unión Europea muy brevemente y acabaré en lo que ha sido la ronda de preguntas de la conferencia anterior, ¿no? O sea, vamos a ver OTAN-Ucrania, OTAN-Gaza, OTAN... Yo creo que es un poco el debate vivo que podemos hacer. Insisto y vuelvo a insistir, porque es muy importante para mí, yo no vengo aquí a vender la OTAN, no es mi objetivo, ¿vale? No cobro de la OTAN, al menos ahora. Bueno, de hecho, nunca. Sabéis que pagan los países a los que, en las operaciones, a cada uno de los participantes. Bueno, ¿qué es la Alianza Atlántica? Este es un tema fundamental que pocas veces se cuenta. Pocas veces se cuenta. ¿Por qué surge la OTAN? Porque los países europeos, al final de la Segunda Guerra Mundial, se sienten existencialmente amenazados por una amenaza clara, evidente y contrastable, que se llama Unión Soviética, ¿vale? Y la amenaza no es solo territorial. Más importante es que eso. Es la constancia de que hay una ambición en el otro lado para subvertir el sistema de derechos, valores, libertades, Estado de Derecho que llamamos Occidente. El origen incuestionable de la OTAN es: se unen los países para defenderse juntos e intervienen los aliados transatlánticos Estados Unidos y Canadá. Ese espíritu de la OTAN es la columna vertebral. A la pregunta de antes, ¿puede entrar Ucrania en la OTAN? Depende. Si cumple los requisitos de defensa de derechos, libertades, Estado de Derecho, democracia, que son el eje existencial de la alianza. Y en este tema, ya me adelanto a una de mis críticas, se ha hecho alguna ampliación dudosa. Craso error. Craso error. ¿Vale? Bueno, pues la OTAN funciona, tiene un éxito apabullante porque superamos la Guerra Fría, cosa que si hubiéramos hecho una porra aquí al principio hubiéramos llegado a la conclusión de que era muy complicado que así fuera. Superamos la Guerra Fría, termina la Guerra Fría y se plantea la pregunta: ¿y para qué seguimos teniendo la OTAN? Bueno, los países se reúnen, piensan con buen criterio que las amenazas no desaparecen por el hecho de que se desaparezca la amenaza principal, que era la Unión Soviética, ¿vale? Y efectivamente es correcto. De hecho, estamos en un momento de amenazas más claras, evidentes, probablemente de las que hemos tenido en toda nuestra historia. O sea, al fin de la Guerra Fría sigue porque las amenazas siguen ahí. Bueno, después del último concepto estratégico, ¿a qué se dedica la OTAN? Es la siguiente pregunta. Pues la misión principal, en términos cambiados en este último concepto estratégico, se llama disuasión y defensa. Imagino que todos los que estáis aquí tenéis claro qué es la disuasión. La disuasión es tener los medios y la disposición para defendernos juntos si nos atacan. Y eso crea en el adversario una precaución que en el fondo bloquea el conflicto. La mejor manera de bloquear un conflicto es que el que quiere provocarlo tenga claro que si lo provoca, la lía. Y respondemos con todos nuestros medios. Eso es la disuasión, ¿vale? Claro, el prerequisito de la disuasión tienes que tener los medios creíbles y la disposición política para usarlos en caso de un ataque, ¿vale? Dos comentarios. La OTAN, lo cuente quien lo cuente, es una alianza defensiva. La OTAN excluye actuaciones preventivas. Es defensiva. Si me atacan, nos defendemos. Segundo, la OTAN, que nadie oculte esto, y más en España, es una alianza nuclear. Es decir, la respuesta ante un ataque, en determinadas circunstancias,
puede ser nuclear. Imagino que todo esto lo tenéis claro, porque a veces se cambian el palabreo típico de las organizaciones internacionales. Segunda misión de la OTAN, gestión de crisis, en la idea de que es mejor prevenir que curar, ¿vale? Pues se participa en misiones por ahí, ya veremos luego los requisitos, y luego seguridad cooperativa con miembros que no son de la OTAN, ¿vale? En donde se establece un diálogo que promueve la seguridad, entre otras cosas, promoviendo al mismo tiempo los ideales de Occidente, ¿vale? Que es lo que es la OTAN, la alianza de Occidente, con los valores de Occidente, ¿vale? El elemento core de la alianza, que es la legítima defensa colectiva. Si atacan a uno, nos atacan a todos. Viene formalizado, luego vamos a ver el texto, porque también es triste que en sitios expertos frecuentemente la gente no ha visto el texto de los tratados. El artículo 5, que es la cláusula de defensa colectiva, que es lo que permite llamar a la OTAN alianza. Una alianza es una organización con una cláusula de defensa colectiva, y un artículo 6 decisivo que limita la vitalidad del artículo 5 a un territorio geográfico concreto, ¿vale? Yo aquí estoy en la oposición, ¿vale? Soy de los pensadores que creo que ha llegado el momento de cargarnos el artículo 6, y ahora os explicaré por qué, ¿vale? A todo esto, muy importante, en la alianza no hay transferencia de soberanía. Los miembros siguen siendo soberanos en su decisión. Imagino que sois, y si no, guardadlo para el coloquio, lo que es el concepto de soberanía. Siguen siendo soberanos. Nadie transfiere soberanía a la organización. Lo que explica que en las votaciones, que es lo que vais a simular, no hay mayorías. A ningún país le puedes imponer una decisión en el marco de la OTAN. Lo que rompe otro tabú, ya me estoy enrollando, rompe otro tabú. En la OTAN no manda Estados Unidos, sino que ni manda el secretario general, que me ha parecido oír algo así, cuidado, el secretario general es un empleado. Mandan los países miembros. Un solo país miembro, Luxemburgo, por decir algo pequeño, bloquea una decisión de la alianza, ¿vale? Seguimos. Entonces, ya lo he contado. ¿Qué es una alianza? Un mecanismo y una estructura para la defensa colectiva, y le pongo el apellido legítima. Ahora quiero decir lo que eso significa, ¿vale? Ya hemos dicho, defensa contra qué, contra el que amenace nuestro sistema de valores, libertad, Estado de Derecho, democracia. ¿Contra quién? Contra todo el que lo amenace. Teóricamente, que no en la práctica, teóricamente la OTAN, e insiste en las declaraciones, en las reuniones de la OTAN, de decir que es 360, cualquier ataque de cualquier eje, la OTAN responde. Yo creo que en la práctica no, pero al menos teóricamente es así. ¿Qué quiere decir legítima? En el marco de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, luego lo veremos. Y colectiva, ya lo hemos contado. Y ya se ha comentado perfectamente en el anterior, una organización con estas características es una organización política, claramente, que tiene un brazo militar. De hecho, el brazo militar aparece ante la inmediatez y la falta de tiempo para una respuesta, dada la proximidad, la fuerza del enemigo previsible en su origen, que es la Unión Soviética. ¿Vale? Me paro aquí para un comentario provocador. ¿Es una alianza anticomunista? Sí, sin duda, en la medida en que un modelo comunista viola los elementos de base
de los valores, derechos y libertades occidentales. Que no haya duda, esas cosas yo creo que conviene decirlas tajantes, porque si no, en medio del palabreo nos perdemos. A todo esto, ¿cómo se monta la seguridad y la defensa en el marco internacional? Otro error frecuente aquí en España. La defensa de un país es principalmente, totalmente nacional. Todo país tiene que defenderse frente a los ataques exteriores. Lo colectivo es un añadido y se puede enfocar vía la Alianza Atlántica, como tenemos ahí, o se puede enfocar vía una coalición de países que en un momento dado se ponen de acuerdo para defenderse, aunque no sea la alianza como tal. ¡Ojo! Luego lo veremos. Hay una segunda alianza ahora mismo en Europa. Como digo, alianza, acordémonos, para siempre. Alianza significa tratado firmado con una cláusula de defensa colectiva. Hay una segunda alianza, que es la Unión Europea, ahora lo vemos. ¿Vale? Bueno, pues depende la respuesta de la amenaza, en fin, lo que pongo ahí. ¿Vale? Todo ello, porque somos los países, al menos en teoría, no siempre, que decimos que el Estado de Derecho, los derechos, tal, todo en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Vale? Y porque hago referencia, y es esencial, a la Carta de Naciones Unidas, tengo que hacer esta parada aquí. ¿Vale? Recuerdo, simplificando otra vez, la Carta de Naciones Unidas consiste en una abolición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Dice, ¿qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas son la organización que materializa el acuerdo de abolir la violencia en las relaciones internacionales. Aquí me vais a permitir una palabra altisonante. Problema que tenemos, que esa misión esencial, al final se ha adulterado, porque la OTAN se dedica a gilipolleces, cuando tiene una misión esencial, asegurarse y establecer los mecanismos para que la abolición de la fuerza en las relaciones internacionales sea una realidad, y no lo es. Solamente contempla dos excepciones a la utilización de la fuerza: la legítima defensa, ahora veremos en qué términos, y un mandato del Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad, como sabéis por la Carta de Naciones Unidas, aprecia violaciones, grave peligro para la paz, puede autorizar a un país o a una coalición a imponer la paz, pero para eso hace falta un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad. ¿Es que un mandato aprobado por el Consejo de Seguridad es posible? Bueno, ahí tenemos en el Consejo de Seguridad, entre los 15 miembros, 5 países que tienen un derecho de veto. Grave problema, que en su día se constituyó así para respetar la realidad y que deberíamos hacer todo lo posible para hacerlo evolucionar. Este es el artículo 42 que contempla, de la Carta de Naciones Unidas, que contempla la posibilidad de actuar, si así lo ordena el Consejo de Seguridad, que llega efectivamente a imponer la paz. Y este es el texto, muy importante este texto de cabecera, porque nos va a dar la clave para determinar. Todo el que recurre a la fuerza en las relaciones internacionales dice que lo hace en legítima defensa, pero los requisitos son esos y no otros. O sea, la legítima defensa es posible, pero la legítima defensa tiene determinados requisitos, por cierto, para el que sea jurista aquí, que coinciden con los requisitos descritos en el Código Penal. ¿Vale? No es cualquier cosa. Lo cual abre una intensa tensión en el auditorio para el debate sobre el tema de Gaza e Israel. Luego lo hablamos. Y me mojo, yo me mojo siempre, no tengo problema.
¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa? Pues ahí los tenéis. Todo lo que no sea eso, lo diga quien lo diga, no es legítima defensa. O B, como decíamos, la segunda opción de utilizar la fuerza es con un mandato del Consejo de Seguridad, que en algunos casos hay, y en otros no los hay. Y en eso, nosotros, que somos los que nos reclamamos estados de derecho, respetuosos de la legalidad internacional, hemos tenido meteduras de pata clamorosas. Por ejemplo, Kosovo, en la que participé, por cierto. Bueno, pues entonces, enlazando con lo que dice la Carta de Naciones Unidas, el Tratado de Washington, que es el que da carta de naturaleza y sustenta la Alianza Atlántica, en su preámbulo, como no puede ser de otra manera, hace referencia a los principios de... Y fijaros, en negrita, basados en los primeros... Es nuestra seña de identidad, eso es la OTAN. O es eso, o es un churro, ¿vale? Eso es la OTAN. Vale. ¿Cómo va la OTAN? Pues la OTAN va bien. ¿Por qué va bien la OTAN? Porque cada vez más países soberanos se quieren unir a la organización. Este es el argumento que destroza cualquier valoración de Putin sobre la seguridad europea. Malo es que con Rusia no quiere ir ni el apuntador y la OTAN cada vez hay cola. Ahora mismo hay cola de países que quieren seguir metiéndose en la alianza. Algo bueno tendrá, ¿no? Algo bueno tendrá. A todo esto, segunda parte del argumento, grabároslo a fuego. Países soberanos. En la pregunta anterior, ¿quién tiene legitimidad para decir a un país soberano lo que puede o no puede decidir en el marco de su incorporación a las organizaciones internacionales? Es que estoy muy preocupado, dice Putin, porque se va acercando la OTAN a mi territorio. Claro, todo el mundo está deseando entrar en la OTAN porque te tiene pánico. Ese es el argumento que lo mata. Le mata, ese argumento no tiene contestación, no puede tenerla. ¿Vale? Y tenemos dos incorporaciones recientes que han sido Finlandia y Suecia. Y más que vienen por el camino, sin lugar a dudas. ¿Vale? Apuntado la cifra, vamos por 32. ¿32? Venga. ¿Cómo se gestionan los problemas internacionales en la Alianza Atlántica? 3 niveles, todos ellos con las mismas reglas de juego. ¿Vale? Cada vez que surge algo en el mundo, no necesariamente en la zona de la OTAN solo, se evacúan consultas entre los países en los órganos de la OTAN de acuerdo con el texto del artículo 4 del tratado. ¿Vale? Esto en ocasiones da lugar a un documento, ¿vale? Pero siempre, en este caso es un documento consultivo y siempre no funcionan por mayoría. No me cansaré de repetirlo. Podemos encontrarnos en un segundo caso en que la OTAN recibe un mandato del Consejo de Seguridad ante una crisis y en ese caso su brazo armado actúa bajo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el tercer nivel de actuación es actuación en defensa colectiva, que es poner en marcha el artículo 5. Venga. Las consultas, ese es el artículo. Hay una permanente intercambio de feeling, de sensaciones, sobre las distintas crisis mundiales. ¿Están? Continuamente. Como esto es continuo, sabéis que dentro de lo que es la Alianza Atlántica hay reuniones permanentes a nivel de embajadores. Los embajadores permanentes se reúnen cada 2 por 3 con las instrucciones de sus países. ¿Vale? Hay consultas. Podemos tener una actuación en crisis por mandato del Consejo de Seguridad,
¿vale? Y ahí hay todos los niveles, desde el peace enforcing, que es imponer la paz, o todo prerequisito de esto, mandato claro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Siempre se ha hecho así? No. Error catastrófico que estamos pagando. Y luego el artículo 5, que es bueno que os gastéis unos minutos en leerlo porque tiene muchos matices. En el fondo es, si atacan a uno, nos atacan a todos. Lo que pasa que no es automático. Sabéis que hay un proceso de que si eres atacado, las otras partes están comprometidas a tomar la acción necesaria, incluso el empleo de la Fuerza Armada, ¿o no? ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, guardadla a palo. Marco territorial, artículo 6. Esto solo es verdad en América del Norte, Europa, el Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer, y ahí comprende barcos, aeronaves, islas, ¿vale? Esto es un contrasentido. Tenía sentido en su origen, pero en un mundo globalizado, una cláusula territorial hace que, por ejemplo, no podamos estar valorando, que yo creo que tendría sentido, una expansión a países de Asia o de Oceanía, Australia, Japón, que cumplen todos los requisitos y comparten civilización occidental al 100%. Pero es mi opinión minoritaria, por cierto. Pasa que las opiniones minoritarias al final acaban siendo mayoritarias. Hay que mantener la experiencia. Bueno, aquí traigo una cosa que le iba a traer más adelante, pero bueno, ya la digo, ¿no? Tajantemente, hay partes del territorio nacional español que no están cubiertos por el Tratado de Washington. Ceuta, Melilla, Peñones de los de la Cruz. Ahí tenemos un marrón. En terminología OTAN tenemos un brown. Vale, bien. Y de nada me valen los palabreos diplomáticos de las sucesivas. No está cubierto por el Tratado de Washington, ¿vale? Bueno, ahí tenemos uno de los palabreos a los que me refiero, ¿no? El último concepto estratégico, uno de los comentarios que hace, pues es eso, en el 22. Yo digo, si es verdad lo que dice eso, pues venga, modifica el tratado. Ya lo estuvo, ¿eh? La Argelia francesa fue parte del artículo 5. O sea, es fácil, vamos. Pasa que no es verdad, mentira. Problema de hoy en día, del mundo en el que vivimos, y eso acordaos a todos los que estéis en materia internacional, es que cuando algo no quieres decir lo que es, utilizas 3 folios. Eso es la especialista de la Unión Europea, empiezas a dar vueltas, tal, no sé qué, pero bueno, pero si no hace falta, hay que decirlo A, B y C, si es que es fácil, ¿no? O sea que no, pues no. Bueno, y el otro concepto, el concepto de disuasión, que ya os he comentado, ¿vale? Es un concepto clave porque es el mejor resultado que nos está proporcionando la OTAN. Nos lo proporcionó en la Guerra Fría, que no hubo guerra, y si no hubiera habido OTAN, hubiera habido guerra, y que nos está proporcionando ahora mismo en la guerra de Ucrania, hoy, ¿vale? Podemos hablarlo en el coloquio. Bueno, ¿dónde se hacen todas estas cosas que os he contado de discutir, llegar a acuerdos, no llegar? El elemento clave de la estructura de la OTAN es el Consejo del Atlántico Norte. ¿Qué es eso que sale en las fotos, no? Mesa muy grande, cada vez más grande, porque somos más. No sé yo, al final ya no se pueden hablar más que con micrófono. En donde se discuten todos los temas y se toman las decisiones. Cada miembro tiene su representante, nada se aprueba por mayoría, un solo representante bloquea.
Se reúne a 3 niveles, como pongo ahí, a nivel de embajadores, a nivel, que se llaman los representantes permanentes, ya estamos con los... a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, se pueden reunir a nivel de ministros, o en las grandes cumbres a nivel de jefes de Estado o de gobierno. Pero el concepto es el mismo. Un representante por cada país, una opinión por cada país, y a nadie se le puede obligar a aceptar lo que no quiera, y hay miles de ejemplos de eso, miles de ejemplos. Todo lo demás, bueno, lo que vais a simular es eso. Todo lo demás son, funcionando con las mismas reglas, cosas que dependen del Consejo del Atlántico Norte, ¿vale? Y que le asesoran en la toma de decisiones. Por cierto, hay un grupo de planes nucleares donde se discutan todas las opciones de tema nuclear, porque, insisto, es una organización nuclear. Ahí está colocado. ¿Quién manda en la OTAN? La pregunta las autoridades nacionales. Es un concepto importantísimo, insisto. Aunque el secretario general, yo creo que el nuevo menos porque me da mejor feeling. El anterior se creía que era el jefe de la OTAN, pero no, él no manda nada, es un empleado de la OTAN, ¿vale? Los países miembros, todos los países miembros. Y luego de la OTAN cuelga una organización militar permanente predispuesta para la reacción militar, si ello fuera necesario, fuera en legítima defensa o actuación bajo mandato. Por cierto, uno de los elementos claves de la estructura militar está en España, ¿vale? Centro de Operaciones Aéreas, que lleva a cabo la única misión permanente de la Alianza, ¿vale? O sea, hay una misión que es la defensa aérea del territorio, que no la ejercen los países miembros, sino que está transferida a la OTAN. Y se lleva a cabo en España en 2 sectores, norte de Europa y sur de Europa. El puesto de mando de todo el sur de Europa está en España, ¿vale? Es el equivalente al NORAD en la parte de Norteamérica. Más cosas. Tengo que, si hablo de la OTAN... Más cosas, 1 minuto. No puede ser. Sí, ya lo avisé, general, que íbamos a llegar tarde al café. Lo avisé. Venga, pues 5 minutos, mi general. Y yo hago lo que puedo. Estupendo. Gracias. Segunda alianza en Europa. Comentario aquí. Muy importante, apuntadlo. Hay una cláusula de asistencia, artículo 42.7. ¿Vale? Tal cual. Segunda alianza en Europa. Como no es lo que vamos a simular hoy, me quedo ahí. Venga. Y llega la última parte que da pie al coloquio, si nos dejan. Que es, ante las guerras, ¿qué? Primero, la guerra es el estado normal de la humanidad. Punto de partida. Por tanto, la gestión de esas crisis e intentar que no vayan a más y que es la actividad racional en todas estas historias. Hago un análisis aquí de todo lo que nos amenaza Europa en pleno 2024, que es multidireccional, pero hay varios temas. Primero, Ucrania. En Ucrania el papel de la OTAN está siendo esencial, pero no en lo que sale en la prensa, sino en disuasión. Es decir, no cabe la posibilidad, y me mojo, de que la guerra se extienda a los países europeos. Porque un ataque sobre Lituania es un artículo 5 y nos abre la respuesta nuclear. Y como el adversario lo sabe, y es malo pero no tonto, o sea, la guerra la estamos conteniendo en el teatro ucraniano precisamente por la existencia de la OTAN. ¿Vale? ¿Cuál es en las guerras de Israel el papel de la OTAN? Hago esfuerzos importantes y no lo encuentro. No es la herramienta adecuada para ese conflicto. Se ha dicho, Israel no es parte de la OTAN, y eso lo único que previene ataques sobre la OTAN. No tenemos papel. Ahí podría jugar otros actores un papel mucho más activo. Unión Europea, sin duda. Y en el resto de las otras amenazas que estamos enfrentando, tampoco veo a la OTAN con un papel tal. Y en la que sí,
que es un posible conflicto el día de mañana con China, no por el artículo 6. Bueno, voy a pararme aquí con la afirmación final. OTAN, imprescindible. Imprescindible. No podemos, como está el mundo, desmontar la OTAN. Sin embargo, única, que es lo que dicen algunos países miembros de la alianza, mentira. Hay riesgos y amenazas para los cuales la OTAN no es el instrumento adecuado. Y aquí me paro. Muchísimas gracias, mi general. Ha sido, la verdad, más claro imposible. Da gusto porque efectivamente muchos documentos OTAN pues a veces oscurecen bastante lo que en realidad quieren decir o la intención real. Abrimos el turno de preguntas. A ver, adelante. ¿Usted? Yo, perdonad, un inciso. Yo me someto a todas las preguntas que queráis, si nos lo permiten, ¿eh? Si no, me adapto a lo que tú digas. 7 minutos. Venga, adelante. Adelante. Si preguntáis corto, contesto corto. Sí, 1, 2. Hola, soy Albert y simplemente quería preguntarle, como consejero de Defensa, ¿cuál considera usted que es la posición real de Estados Unidos respecto a los territorios en África de Ceuta, Melilla y Canarias? Dado que han hecho una declaración política, pero, como usted ha dicho, no lo tienen escrito como tal, y sabemos que tienen acuerdos de venta de armas y demás con Marruecos, entonces no tengo muy claro pues, cuál es su posición. En el tema de nuestras provincias o ciudades autónomas en el norte de África, Estados Unidos va a ser mediador, porque tiene simultáneamente el Tratado de Washington con nosotros y un tratado de defensa potente con el adversario, ¿vale? Entonces, no podemos esperar ahí un apoyo decidido a ninguna de las dos partes. Adelante. Oye, a todo esto yo estoy dando opiniones que son mías, ¿eh? Yo no represento aquí ni a España ni al Ministerio de Exteriores, que dicen cosas completamente distintas, ¿eh? Yo procuro deciros la verdad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, teniente, por acudir hoy a este coloquio de pleyinato. Y mi pregunta iba más relacionada con los discursos que se están propiciando por parte del candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de que él sería capaz de acabar con la guerra de Ucrania en un solo día, que son discursos populistas. Y que no protegería a los países que no pagan el 2% de la OTAN. Y aquí pues se ha planteado, sobre todo por parte de la Unión Europea, de empezar a avanzar y construir una Europa de la defensa. Entonces yo le quería preguntar cómo se convalidaría una Europa de la defensa, de crear un ejército europeo con la OTAN. Varias preguntas en una. Primero, lo que comenta el candidato Trump, ¿no? Nunca va a ocurrir. O sea, porque es más importante la OTAN para la política exterior americana que para la europea. ¿Vale? O sea, eso no va a ocurrir. Sin embargo, el argumento que le lleva a decir eso tiene toda la razón. No puede ser que el grueso del pago lo haga Estados Unidos, porque es una alianza colectiva en la que hay que soportar las cargas entre todos. ¿Vale? El tema es, yo creo, palmario, claro, evidente. Si desarrolláramos una defensa europea con un ejército europeo, se encajaría perfectamente dentro de la alianza. La alianza es de países soberanos que ponen en común los medios a su alcance. ¿Qué más da? Que el medio sea francés o lleve bandera europea. ¿Sabes? No habría problema ninguno. Sería lo natural. Siguiente. Muchas gracias primero por la conferencia. Mi pregunta es bastante directa, digamos. ¿Cómo afecta a la credibilidad de la OTAN y de las Naciones Unidas el hecho, por ejemplo, de la guerra de Irak, que fue declarada ilegal? Porque, siempre está el argumento, ¿no?, del Estado, el imperio de la ley, defender las libertades, y declarar la guerra, digamos, al terrorismo, que es algo tan difuso que no sabemos muy bien dónde se encuentra, si es solo un país o es más, pues ¿cómo nos tragamos eso, digamos? Muchas gracias.
Pues mal. Primero, la de Irak no fue el problema. El problema lo hemos tenido en Kosovo, claramente. ¿Por qué? Por lo que decía antes. O sea, hacemos textos que son extremadamente difusos. Craso error. En temas de guerra habría que ser de blanco o negro, ¿vale? Entonces, bueno, el tema del terrorismo. Hay una matización. Es un problema enorme que tenemos y tiene sentido la reacción contra eso, ¿vale? Otro tema es que se haga de la forma más brillante posible, pero que tiene sentido, ¿eh? Y amenaza directamente a nuestras esencias. Soy José María Medrano. En primer lugar, agradecer que esté aquí dando la conferencia, es un honor escucharle. Y bueno, la pregunta que me sale es, hace un par de días el profesor de Relaciones Internacionales nos mandó un trabajo y ya que en mucho tiempo probablemente no estaré delante de una persona que sepa tanto, pues quiero aprovecharle para hacerle una pregunta que me ayudará con el trabajo. ¿Qué solución cree que es la más coherente y la más sensata para el tema de la guerra entre Palestina e Israel? ¿Hay solución? Yo creo que si la hay, que tengo dudas, toda solución pasa por una convivencia pacífica en el seno de una sociedad multiétnica, con respeto a los principios del Estado de Derecho, a las libertades. O sea, yo creo que todo lo contrario de lo que se está diciendo. Ahora, ¿hay solución? Tengo mis dudas. La pregunta era muy difícil, realmente. ¿Alguien más? Lo que está claro que dos más. Con la postura actual de los actores, que no del pueblo, porque el pueblo israelita es una cosa, los palestinos es otra, los dirigentes hoy de Israel es otra cosa y jamás es otra cosa. Pero con las posturas actuales de los dirigentes, dentro de 100 años seguiremos hablando de guerra. 100 años, ¿eh? No se oye. Bueno, le quería preguntar sobre un comentario que había hecho antes sobre que la operación militar de la OTAN en Kosovo fue un fracaso. Le quería preguntar por qué considera que esto fue así, ya que usted ha estado seguramente, pues puede tener una opinión mucho más formada. Y si fue un fallo sobre el terreno, en su propia concepción, o cómo se desarrolló después. Yo no he dicho que fuera un fracaso, he dicho que fue ilegal. Con el derecho internacional encima de la mesa. Efectivamente. Porque se hizo esa intervención, no fue legítima defensa, evidentemente, y se hizo sin un mandato de Naciones Unidas, aunque luego se hizo a posteriori, pero es una acción. No debiéramos permitirnos el mínimo, porque ahora lo alega Putin. Está hablando continuamente de Kosovo. Claro. Mal. Error. O somos los del Estado de Derecho, ojo, también en interno, que eso habría mucho que hablar hoy en día en España, o somos los del Estado de Derecho o somos otra cosa, ¿eh? No hay término medio. Muy bien, pues me dicen que no hay margen para más preguntas. Muchísimas gracias. Mi general, la verdad es que ha sido un auténtico placer escucharle. Mil gracias.